Hola a todos, después de tanto tiempo estoy aquí otra vez y esta vez pues tengo un invitado muy especial que es Marwan, ¿eh? Hola Hola, Marwan. hola a todos. Pues nada, esto realmente es un vídeo de tantos que queremos hacer y la idea es hablar sobre el Islam, ¿es cierto? Sí, sí. Eh, y bueno, quizá pues salgan otros temas, pero principalmente va a ser el Islam, ¿no? Para este vídeo queremos hacer, bueno, queremos que Marwan nos dé su testimonio y bueno, explicar un poco la situación en Marruecos y tal. Así que bueno, Marwan, si nos quieres empezar pues explicando cómo fue tu juventud. Tú eres, perdona, eres de Casablanca, ¿cierto? No, de un pueblito que se llama Jmisat, Vale, pero... que es como al este de Rabat, Ah, la vale, pero capital. no sé por qué te había... Muy bien. No, pero cerca. Vale. Bueno, pues tú mismo, si quieres explicarnos un poco cómo fue tu juventud, dónde naciste. Ujú. Vale, sí, pues nací en Jmisat como hijo de una familia marroquí. Pues, pero era un poco diferente del resto de las familias realmente, porque en mi familia una parte o algunos eran ateos y otros eran Mm, musulmanes. También musulmanes como de nombre, no eran como muy involucrados en el Islam, ujú, pero conocían el Islam y se identifican como musulmanes. ujú, Entonces, pero crecí más al lado de los ateos y ujú, siempre recordé mi tío hablándome del ateísmo, especialmente comunismo. Él era una comunista, comunista. Ujú, sí, comunista. Y entonces crecí en ese lugar de cómo podía ver el Islam, pero también un poco fuera del Islam mirándolo de lejos. ujú, Y siempre creé en el comunismo como era la respuesta que el mundo necesitaba. Y como un joven estuve muy emocionado por el comunismo y muy involucrado también en partidos políticos, también asociaciones, ujú, por como una persona comunista. ujú. Y ya, eso. ¿Y dónde empezó, cuándo empezó el movimiento comunista ahí en Marruecos? Pues empezó antes de mí, empezó creo que no, 60, las 70 Vale, años aquí sí. en Marruecos, Ajá. cuando ya ahí a ese tiempo era más difícil ser comunista. Mm, Había como el gobierno no lo ha aceptado y también la cultura no lo ha aceptado, pero en las 90 ahí cambió un poco las cosas con un gobierno nuevo en Marruecos, el rey también, y las comunistas eran todavía un poco presionados, pero mm, puedes ser una comunista, solo no tienes que hablar con mucha gente de eso. ajá, muy bien. Ah, bueno, y entonces de allí, bueno, creciste en este ambiente y, bueno, en algún punto, pues parece que empezaste a dudar o a ver, ¿no? Las cosas de otra manera, ¿no? Sí, sí, pues hasta este punto estuve muy seguro que no hay un Dios y que lo que necesita el mundo es el comunismo por llevar a la gente juntos. Y al menos la historia que yo escuché de Dios era más cercana al Islam y yo lo rechacé porque no lo entendí nunca. Nunca tenía ningún sentido, era como información aquí, un poco ahí, y nunca lo pude aceptar porque no era completa, no tenía ningún sentido a mí. He leído el Corán, he leído la historia del Islam, la historia de Dios,
y un poco de las otras religiones también, pero es como, eso solo me hace alejar más de Dios, Ujú. porque para mí a esa época, como si Dios era verdadero, Él no es justo, Él no es un Dios bueno, Mm. era como el personaje malo en esa historia, porque siempre tenía ese enfado, como si Dios existe, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Dios? ¿Por qué nos habla de indirectamente usando otra gente sin como no puede solo venir y hablar con Ujú. nosotros directamente? Tenía otras Ujú. preguntas, pero de 16 años ahí fuimos a un campamento arriba de como subimos una montaña. Estuvimos por la primera vez como sobre las nubes. Estar ahí es como, me sentí algo muy raro en mi corazón, como esa idea volviendo a mi mente. ¿Quién creó toda esa hermosura, Ujú. ese paisaje? Y me asusté mucho porque toda mi vida esa idea de la creación o de Dios vino de fuera, de gente hablando conmigo, pero esta vez la encontré como dentro de mí Mm. y todavía no creí en Dios y no quería creer en Dios, no quería seguirlo aún si existía, pero eso me hace hacer más preguntas. Eso me abrió mi mente y mi corazón para conocer más, mi curiosidad. Ujú. Entonces, cuando volví a mi casa, ahí empecé a buscar más por esas preguntas. Si Dios existe, ¿dónde está? Y quería ver como la respuesta del Islam primero, porque estuve más cercano al Islam, y luego a los otros religiones y Ujú. ideologías, no solo Ujú. religiones. Y quería ver cómo, vale, no quiero creer en Dios, solo quiero saber cómo vas a responderme a esas Ujú. preguntas. ¿Quién creó al Satán? ¿Por qué hay muchas religiones en el mundo? ¿Por qué no podemos ver a este Dios que existe y quiere conocernos? Entonces eso es lo que me hace más, lo que me hizo pensar y buscar respuestas a mis Ujú. preguntas. ¿Dónde buscaste? ¿Estuviste leyendo libros? ¿Tuviste conversaciones con, no sé, algún misionero o No solo en Google, Google? solo lo busqué en el Internet. El Internet ahí en esa época era un poco, todavía no hay mucho, Ujú. pero estuve afortunado porque mi tío tenía, como con su trabajo, tenía que tener una computadora en la casa. Y así empecé a leer, solo buscar en línea, en Google, hacer preguntas ahí, y solo leer cualquier cosa, la verdad. No sabía quién tiene razón, quién no, solo quería saberlo, como si piensas que tienes la respuesta, dámela, a ver. Ujú. Pero escuchabas, claro, en Google pues se puede encontrar predicadores, se puede encontrar... de hecho creo que hay un predicador, ¿no? Bueno, un misionero marroquí, ¿no? Ahí que no sé cómo se llamaba, no sé si conoces, que tiene un programa No, de... Pero no, vaya, que no... como no alguien que ujú, predica o que enseña la ujú. Biblia. Pero en general no era eso, ¿no? Era No, información general. Ajá. Y cómo... solo información general en la ujú. Internet. ¿Y cómo llegaste a la convicción, digamos, al encuentro con Dios? Pues, pues estuve por 2 años estudiando. Pero en un lugar después, los primeros meses, ahí me encontré con la Biblia. Hasta este punto no encontré ninguna respuesta directa, real y sencilla a mis preguntas. No encontré ninguna respuesta. Y había muchos intentaron a dar una respuesta, pero no la entendí. No era directa y no era clara. Hasta un día que encontré una respuesta de por qué no podemos ver a Dios, por qué Dios no habla con nosotros directamente desde la Biblia. No recuerdo de qué página o quién eran, pero pues ni sabía que eran cristianos, porque han dado versículos de un libro que en árabe estuve haciendo
búsqueda en árabe, dicen el Kitab al-Muqaddas, el santo libro o el libro santo. Y no sabía que es un libro santo. Escuché del Corán, del Evangelio, del Corán, Injil, Taurat, Zabur, de los judíos, pero nunca escuché de un libro santo. Pero la respuesta era como por la primera vez, como pensé, ok, ya, entiendo. No creí que era verdad, pero entiendo la respuesta. Era clara. Entonces como me atiró ese libro y entonces empecé a buscar más un poco del libro, como lo descargué, empecé a leerlo, era un poco más difícil y solo decidí de leer de este libro. Luego, todas mis preguntas, como ¿por qué no podemos ver Dios? Y al final, según la Biblia o según el libro santo, ¿por qué hay muchas religiones según el libro santo? ¿Qué es la muerte según el libro santo? Y con tiempo entendí muchas cosas, como que el libro santo era una mezcla del Evangelio, de Torá, de Zabur y otros profetas, que el personaje principal era Cristo. Antiguo Testamento eran como una sombra, como hablando de Cristo. El Nuevo Testamento era la realización de esa sombra o de estas profecías. Y entendí como por la primera vez la creación. Escuché antes de Adán y Eva, pero nunca lo entendí. Escuché de Abraham, según el Islam, pero al menos en el Islam era como cada personaje era una isla separada, lejos, no están conectados. Y nunca entendí qué es el punto de esa historia. Pero por la primera vez leyendo la Biblia entendí como que todos están conectados por una verdad o un punto. Pero todavía no creé, no estaba buscando, no quiero meterme dentro solo como leyendo un libro de ficción o mirando una película de Superman. Como entiendo la historia, pero no es real, solo es ficción. Entonces, hasta este punto, por 2 años casi leyendo, desde 2006 hasta 2018, entendí muchas cosas y me atiró como una historia de ficción, claro. Lo que va a cambiar de pensar que solo una historia aquí, solo algo de ficción, a creer que es una verdad real y estoy dentro de estos eventos, era en 2008. Ahí pasó el cambio. Es que estaba leyendo del futuro y estoy leyendo un poco en Apocalipsis. Y creo en capítulo 12 o 13, creo 12, al final dice que el número de la bestia, de Satanás, era 666. Al leer este versículo, eso me pone en shock, un poco muy grande, me sorprendió mucho a ver eso. Porque mi primer email era Marwan666. Lo tenía desde 11 años y no elegí ese nombre solo al azar, al menos eso es lo que yo pensaba. No sabía nada de eso. Y eso, como Dios usó este versículo, ese email, a ver como la realidad espiritual de mi vida y donde estuve yo. Hasta este punto pensé, como un comunista, yo conozco lo que es bien y lo que es mal. Conozco, y no soy un mal hombre, un chico malo, porque quiero lo bueno del mundo, quiero ayudar a gente, quiero luchar por el bueno de mi país y del mundo completo. Estar listo a morir, como tenía como Che Guevara como mi personaje favorito, Fidel Castro, Mao Zedong. Bueno, esos no eran tan buenos, ¿eh? Pues a esa época pensé que han luchado por su gente, por el bien de otros. Y pensé, estoy bien como ellos porque quiero luchar por el bien del mundo. Pero, y tenía esa imagen de mí de fuera que pensé que soy un buen hombre. Pero como en esa noche Dios me recordó las cosas que he leído en los últimos años del pecado, especialmente las palabras de Cristo, de cuando Él dijo, si odias a alguien es como si lo mataste.
el odio que tenía en mi corazón. Y de verdad, era la primera vez que empecé a pensar en lo que hay en mi corazón. Y descubrí que tenía mucha amargura, sentimientos malos contra gente. De mi familia mismo, odiaba a los musulmanes, odiaba mucha gente, odiaba a Dios. Y como joven he tomado como cualquier oportunidad para luchar contra gente, no solo quería hablar con gente por mostrarles la verdad, sino quería hacerles daño, atacarles y atacar a su fe. Y tenía mucha amargura en mi corazón contra mucha gente, tenía mucha ira también contra mucha gente, incluso gente en mi familia. Y ahí podía ver el mal que está en mi corazón. Y tenía mucho miedo, porque ahí como vino a mi mente, Dios existe y yo estoy en el lado equivocado. Estuve no con Dios, sino en el lado del Satanás. Estaba usándome. Y tenía mucho miedo esa noche misma. Y ahí decidí como Dios existe. Yo lo podía conocer más desde la Biblia, porque ahí lo podía conocer quién es Él. Y lo que me daba más miedo también es no tener una relación con Él. Recordé lo que he leído, algo que me ha gustado en los últimos años, en ese año que está leyendo la Biblia, es cómo ser hijo de Dios. Porque toda mi vida aquí nunca he escuchado esa verdad. Nunca he escuchado como que somos hijos de Dios o Dios quiere ser nuestro Padre. Hemos escuchado como Ibadullah o Abidullah, siervos de Dios, sí, pero Abna Allah, hijos de Dios, nunca. Y si no, esa relación que descubrí en la Biblia o que Jesús predicó a todos quienes le recibieron son hijos de Dios. Eso es mi traducción, ¿no? del árabe en Juan 12, ¿no? Y entonces yo, como esa noche era la primera vez que yo como sentí que quiero esa relación con ese Dios. Y podía ver el amor de Dios y sentirlo dentro de mi corazón. Y ya este miedo que tenía en un momento ya se fue. Y esa noche misma decidí de creer en Cristo y recibirlo como mi Salvador. Y también cambié mi email esa noche misma. Muy bien. ¿Cómo fue la reacción de tu familia? Pues al principio lo conté a mi tío porque era más cercano a mí, creo, no recuerdo, unas semanas después. Y él no estaba como contra mí, pero me dijo, Marwan, eres joven, ahora estás estudiando, iba a ir a la universidad ese año mismo. Y me dijo, solo enfócate en las cosas más importantes de tu vida ahora. Dios viene de luego, ya. Él me dijo, no intentas de como correr detrás del viento o el viento. Detrás del viento, sí. El viento, que Ajá. no lo puedes conseguir, así que déjalo por ahora, haz cosas más importantes. Pero Y ya me dejó. tu tío era musulmán o ateo. No, ateo, era Era comunista. ateo, vale. Era él quien me enseñó todas esas cosas. Era el tío, vale, de acuerdo. Sí. ¿Y tus padres? Y no, como ellos sabían que yo no estuve musulmán, y ni mi tío ni otros de mi familia, y no tenían problema con eso. Pero yo a ese tiempo estuve solo y no entendí muchas cosas aún, todavía no. Y no pensé como no tengo que decirles eso. Eso es mi vida, eso es mi decisión. Como mi fe es algo personal, no tengo que compartir eso con nadie. Y no estuve muy cercano a mis padres, la verdad. Al menos por hablar con ellos de esas cosas, de mi fe o en qué creo yo. Pero eso va a pasar años después, hasta que voy a encontrar una iglesia y voy a estudiar más la Biblia, voy a conocer más cosas con un pastor marroquí que me encontré aquí y me enseñó mucho, también otros hermanos, claro. Y ahí como sabía, como no, tengo que decirles, tengo que compartir con ellos esa verdad. Y estaba orando por
unos meses y que Dios me abrió una puerta. Y ya, un día Dios abrió esa puerta y podía compartir con ellos. Ellos estaban enfadados al principio. Mi mamá me dijo que como ateo mejor que un cristiano, porque ser cristiano es ser directamente contra el Corán, porque el Corán habla contra el cristianismo, pero no contra los ateos. Entonces ella tenía más miedo de ser de alguien cristiano que de alguien ateo. Ya, claro. Sí, ellos no estaban felices. Mi mamá está llorando en el teléfono. Yo no estoy con ellos. Ella me preguntó en el teléfono. Me dijo, mira, ya no estás mi hijo, no vuelves a la casa. Dejo de responder mis llamadas. Mi hermana me dijo, mira, ella está llorando mucho, no quiere hablar contigo ahora. Dale un poco tiempo y va a llamarte. Justo un tiempo después, unas horas, ella me llamó llorando. Me dijo, lo siento que dije eso, eres mi hijo, te quiero y vuelve. Solo vuelve aquí y vamos a hablar. Dijo, pues ya voy a venir esa semana. Estuve en otra ciudad. Y fui, y ella me dijo, solo vale, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Le conté por qué soy cristiano. ¿Por qué vino a aceptar a Cristo? Y ella entendió mi historia, me dijo, vale, mira, haz lo que quieras. Está bien, solo no me hables más de eso. Y mi papá, cuando él vino a casa, yo intenté también de contarle, me dijo, mira hijo, no me cuentas nada, no piensas que tú conoces más que yo y solo haz lo que quieres. Si vives conmigo, si eres bajo mi techo y yo te estoy dando dinero para estudiar o trabajar o vivir, es otra cosa. Pero que estás independiente y no viviendo lejos, haz lo que quieras. Lo que quieres, solo no traes libros, evangelio, Biblia aquí y haz lo que quieres. Y de ahí no volví a hablar con mi papá porque no quería hasta unos años después que él empezó a hablar conmigo y a hacerme preguntas. Y ya, ellos lo aceptan ahora, saben qué estoy haciendo, con quién estoy pasando un tiempo de la iglesia y están bien. Ajá, muy bien. Y ahora tú tienes un programa, ¿cierto? Sí, Evangélico, ¿no? Se podría decir. Bueno. Sí, un programa en Darija marroquí y en línea en una página web y también en Facebook y tenemos muchos seguidores, gente que piden Biblia, que piden información, que quieren saber más. Y gracias a Dios también esas cosas han cambiado mucho en los últimos años aquí en Marruecos, que tenemos más libertad a hablar con quien quiere. No vamos a obligar a alguien que nos escucha, no estamos hablando contra nadie, respetamos al Islam, reconocemos que es la religión de la mayoría en Marruecos, respetamos a gente, amamos, queremos a nuestro país, al bien del país y de la gente aquí. Estamos viviendo aquí en paz. Así nos comenzó Cristo y la Biblia y solo estamos obedeciendo a Él, viviendo en paz y al mismo tiempo compartiendo a quien nos pregunta, ¿no? Sí, porque tú me comentabas, ¿no? Que según la ley allí en Marruecos, tú puedes hablar de Cristo, pero sin... bueno, explícame cómo es. Eso, pues, si alguien me pregunta, sin usar como una necesidad de esa persona o manipularlo o intentar controlarlo usando una necesidad. Por ejemplo, un hombre necesita comida, voy a darle comida, pero antes de darlo voy a decirlo, pero tienes que creer en Cristo primero. Eso no. Tampoco no puedo ir a la calle solo dando Biblias a todos, no. No puedo hablar contra religión, ni el país, ni la identidad del país. Y no puedo hablar con alguien menor sin sus padres. Entonces, pero si alguien vino a mí, me pido una Biblia o quiere hablar conmigo, está bien, sí, podemos hablar. El gobierno sabe que hay cristianos, sabe que estamos haciendo esos programas, pero solo tenemos que respetar, no hacer un escándalo como muy fuerte, pero
podemos hablar con cualquier persona que viene a nosotros o pide Ujú. información o quiere Sí, saber. escuché hace poco que expulsaron a algunos misioneros de ahí. Ujú. No sé bien por qué. ¿Tú sabes? Eso pasa a veces Ujú. y normalmente hay misioneros extranjeros que vienen a Marruecos sin conocimiento del país, sin respeto a la cultura o sin saber nada de la ley. Mm. Y se ponen en choque, vienen como solo vamos a hacer una bomba del evangelio ahí Ujú. y no pasa así, ¿no? No puedes solo ir a la Ya, calle y dar ya, y a la gente, eso no. ya. Entonces, O se- mm. ah, hay dos palabras en árabe por el evangelización. Hay palabra que se llama tansir Mm. y hay tabshir. Y gente ahora tienen miedo un poco de esas palabras porque piensan que hay como organizaciones muy grandes que tienen mucho dinero, que su meta no es solo predicar lo que enseña el Mm. Evangelio, es atacar la estabilidad del Ya. país espiritual y también la unidad del país y quieren hacer un conflicto. Y bueno, solo un misionero cuando viene aquí tiene que tener esas ideas, como saber, como Ujú. respetar a la gente y al mismo tiempo predicar, Mm. ¿no? Ya, es difícil. Pero hay Ujú. misioneros que no saben eso mucho y solo vienen aquí por hacer un caos y al gobierno, vale, pues tienes que ir. Ya, ya, ya. A veces el gobierno no tiene razón y solo no le gusta a nadie, se está activo haciendo trabajo, le expulsan injustamente, Mm. por ser honesto, Mm. pero a veces sí creo que tiene O razón por quizá hacerlo. también porque van a repartir Biblias, ¿no? O material y quizá pues los cogen en el acto o algo, ¿no? Y puede Sí, ser, ¿no? sí, Eh, sí, pero como cristianos estamos pidiendo, la verdad, que más libertad de eso, que podemos dar Biblias, mm. que queremos eso, porque la Biblia es la palabra de Dios y según el Corán también está considerada palabra de Ya. Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo de ese libro? Ujú. Y no es que no estamos felices así, pero no sé, respetamos al gobierno, respetamos a la ley y la gente aquí, pero al mismo tiempo Mm. estamos obedeciendo a Dios más que gente, Ya. claro. Mm. Y por eso tenemos ese radio. Si alguien quiere una Biblia aquí y nos pide la Biblia, yo voy a darle la Biblia. Ujú. Y no puedo decirle, no, no te voy a dar porque eso es contra ley. Y gracias a Dios eso no es contra ley aquí en Marruecos. Ujú. Pues muchas gracias, Marwan, por el testimonio y bueno, nos vamos a ver pronto y el próximo vídeo va a ser sobre, bueno, introducción del Islam, ¿no? Dar un Sí, poco de idea, pues, lo que es el Islam y compararlo un poco con la Biblia y todo eso. Así sí. que bueno, os esperamos a todos en el próximo programa. Adiós. Adiós.